Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos en una nueva directa de Diario de Cuba. Tendremos como entrevistadas a dos diseñadoras cubanas residentes en Suiza, Yannick Wangley. Y bueno, vamos a acercarnos a su obra, a sus orígenes, a su conexión con Cuba, que es uno de los elementos que más identifica a su trayectoria. Eh, bueno, chicas, bienvenidas y Gracias. estamos aquí para acercarnos un poco más. Quisiera comenzar de alguna manera, si nos contaran un poco de sus orígenes familiares, esa mezcla cultural, identitaria que tienen. Nosotros nacimos en Cuba en 1984. Nacimos de una mamá cubana, perdón, y papá francés. Papá que a su vez es hijo de una francesa con un camerunés y que llegaron a Cuba a finales de los años 60. Esa es de manera general nuestra mezcla de nacionalidades, además de un tatarabuelo malagueño, pero bueno, eso, casi todos los cubanos tienen un tatarabuelo, Exacto. un bisabuelo o un tatarabuelo español. Sí. Ya. Eh, y ustedes llegan a la profesión del diseño estando en Cuba, es decir, ustedes estudiaron la carrera de diseño en Cuba. ¿Cómo fue ese primer acercamiento al diseño? ¿Cómo fue su etapa como estudiante? ¿Le deben a la Academia Cubana y qué lamentan? O es decir, los elementos positivos y negativos de haberse formado en Cuba como diseñadora. Bueno, la carrera de diseño y las artes en general, las artes aplicadas en este caso, siempre nos hicieron soñar. Siempre desde pequeñas estuvimos con mucha frecuencia dibujando. Los juegos siempre tenían que ver con la creación, ya sea dibujo, artes manuales. Y eso se fue también complementando con nuestra formación, con los juegos con respecto a cada edad, ¿no? Y ya cuando llegamos al pre, nosotros estudiamos en la Lenin, fue nuestro primer acercamiento real con la posibilidad de estudiar la carrera de diseño. Hicimos algunos talleres que se ofrecían en aquel momento como talleres vocacionales, ¿no? Para ir conociendo las distintas direcciones que uno podía tomar una vez en 12 grados. Y ahí fue volviéndose concreta esta posibilidad y esta atracción por una carrera de artes aplicadas, en este caso el diseño. Con respecto a la experiencia de haber estudiado diseño en Cuba, yo lo que te puedo decir sin pensarlo es la relación con mis compañeros de aula, con los compañeros, no solo los de aula, sino el ambiente en la universidad, descubrir cómo podríamos en un futuro integrarnos a la sociedad, cómo nos íbamos a volver jóvenes adultos. Para mí fue una experiencia muy bonita, realmente. Lo que más me llevo de esa etapa es la relación que tengo con las personas con las que compartí en esa época, y estas nuevas dinámicas que descubrimos juntos, de ser jóvenes adultos, de ser jóvenes casi que profesionales en potencia y de asumir esos nuevos roles de nuestra vida. Ya. Eh, es decir, ustedes, más allá desde el punto de vista profesional, la formación académica en Cuba, eh, quizás por ser un país del tercer mundo desarrollado, tuvo las carencias obvias, pero de manera general le dio las herramientas para poder enfrentarse a un mundo profesional es decir, ya fuera, una vez fuera de Cuba, que tenía un nivel de desarrollo más elevado. Ese complementario tengo entendido. Tú estudiaste la parte gráfica y tu hermana la parte industrial. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo tomaron esa decisión y qué las hizo eh, trazar ese camino? ¿No? ¿Fue una cosa consensuada con tiempo? ¿Es una cosa habitual dentro del diseño de alguna manera crear equipos? Sí, bueno, los diseñadores gráficos siempre lo dimos desde que estábamos estudiando, somos un poco más individualistas, nos gusta trabajar más solos. Ellos, por cuestiones evidentes de su trabajo, que es más complejo, más multidisciplinario, sí necesitan una interacción, ¿no? entre distintas ramas, ¿no? Distintos tipos de profesionales. Y para volver a la pregunta anterior del impacto, ¿no? De una vez que cruzamos el océano, ¿no? Para ti yo pienso que fue más difícil porque tú tenías una dependencia mayor de justamente de ese trabajo en equipo, de esos métodos y
de ese condicionamiento material con respecto a la industria. Sin embargo, nosotros los gráficos tenemos un bagaje de, ¿cómo decir?, de talento o de herramientas ya de creación que dependen menos de ¿cómo decir?, las herramientas, las herramientas de trabajo. Entonces pienso que eso también es una diferencia entre nosotras dos. Sí. Claro. Tengo entendido, Dani, tú estuviste trabajando en Cuba, en Granma, en el periódico Granma. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Bueno, yo trabajé en Granma porque mi papá y mi abuela, antes de mi papá, mi abuela, eran traductores en el Granma Internacional. Trabajaban, son los responsables de la traducción del Granma Internacional al francés. Y por eso, bueno, yo cuando hubo que elegir un lugar para hacer las prácticas, pues para mí era más cómodo estar en un lugar donde me conocían, donde yo conocía. Y bueno, por eso decidí hacer las prácticas ahí, pero bueno, esa fue mi única experiencia profesional en Cuba. Al terminar mi servicio social, enseguida emigramos bueno, ¿Y cuántos meses estuviste ahí? 2 años en Ah, Granma. estuviste 2 años. Ah, ya. Sí, sí. Y en esos 2 años, ¿cómo te fue? ¿Te sentiste bien? ¿Tuviste oportunidades de desplegar tus aspiraciones, tus metas? Sí, el trabajo era bastante simple, era montar las páginas del Granma Diario con una selección de artículos de Granma Diario al formato de Granma Internacional, que es un semanario. Entonces teníamos un poco más de tiempo y así lo que yo encontré interesante es que en Granma Internacional había varios idiomas. Y es la diferencia de cuando haces un periódico en inglés, el inglés es mucho más compacto, entonces cuando haces un periódico, el mismo artículo en francés, el diseño te cambia porque el francés utiliza muchas más palabras para decir lo mismo. Y Claro. cuando saltas al alemán, una vez más tienes otras dinámicas porque la combinación de las palabras es otra, los términos se compactan y son como complejos semánticos, ya no son solo palabras desde el punto de vista gramático, entonces eso también es creativo para el diseño, me imagino, ¿no? Sí, Claro. efectivamente. Es decir, tuviste, no fue una experiencia negativa, lo que entiendo que me cuentas. No, de manera general no fue una experiencia negativa, ya te digo, yo llegué ahí el primer día y el editor me dijo, yo te conozco. Y yo le dije, sí, tú me viste crecer, yo soy la hija de Freddy. ¿Estabas en familia? Estaba en familia, efectivamente, mi papá trabaja ahí todavía. Ah, Sí. es común, yo también frecuentaba el trabajo de mi madre en Cuba, es común esa relación entre el trabajo de los padres y los hijos de los trabajadores, de los obreros en Cuba. Es decir, que comprendo completamente lo que me cuentas. ¿Tú, Yannick, cuál fue tu experiencia en Cuba? Es decir, cuando te ubicaron. Yo también estaba en familia, yo me quedé en el ISI como profesora, me gusta decir profesora asistente, porque lo veo más justo con respecto a el hecho de que uno tiene poca experiencia en Cuba, por suerte, por desgracia, enseguida uno asume tareas, aunque le falte la experiencia, por eso yo prefiero decir que era profesora asistente, aunque asumí determinadas responsabilidades. A mí me interesaba mucho la parte de la metodología que va detrás del proceso de diseño y por eso elegí quedarme un tiempo más allá, dando el tercer año de diseño industrial, donde este background metodológico es muy fuerte y eso me permitió yo también seguir aprendiendo junto a los alumnos. Sí, para mí fue una experiencia muy positiva, muy grata. Según tengo entendido en otros encuentros y en otras entrevistas que han dado, la parte teórica, metodológica, las herramientas académicas que ustedes se apropiaron durante su etapa como diseñadoras en Cuba, estaban en consonancia con los requerimientos del mercado, del gremio de diseño. Pero ya una vez entrado a la parte práctica, a la hora de ejecutar los proyectos, era cuando empezaban los problemas. ¿Me pueden contar un poco alguna experiencia que tuvieron negativa, algún alcance, algo que no pudieron hacer como deseaban o como aspiraban a hacer? Sí, para mí fue muy sorprendente una vez llegado aquí a Suiza a un curso de verano que yo realicé para estudiantes que aspiraban a empezar al primer año de diseño
Y, por ejemplo, en el dibujo técnico me fue muy bien porque es lo que me gustaba y teníamos una base realmente buena con respecto al dibujo técnico a mano, comprender la base, ¿no? Porque eso primero hay que pasar por ahí antes de dibujar en la computadora. Pero teníamos también otra asignatura donde teníamos contacto con las técnicas ya de producción. Y la primera semana teníamos que construir un objeto utilizando un torno mecánico. La segunda semana teníamos que construir un objeto utilizando un torno automático programable por computadora. Y bueno, como digo, es una experiencia para los muchachos que optaban por diseño sin haber empezado la carrera. Y para mí eso era completamente nuevo porque durante mis estudios de diseño industrial nunca tuvimos la posibilidad de trabajar realmente con este tipo de herramientas de manera independiente, con una cantidad de horas que te permitiera apropiarte del modo de funcionamiento de la herramienta y de sacarle realmente partido a la herramienta. Y para mí fue como ver en la realidad las carencias, la diferencia entre el acceso a la tecnología como tal en estos dos contextos que son el contexto cubano y el contexto suizo, porque en el ISI tuvimos solo una oportunidad de enfrentarnos a lo que es el taller, ¿no? Los tornos, sobre todo el torno mecánico, y no pudimos trabajar como alumnos, ¿no? Porque había uno solo, se rompía, y lo que hicimos fue alrededor del torno y ver cómo el operario trabajaba en él. Y este tipo de experiencias eran así como que abstractas y uno se quedaba como con hambre, queriendo aprender más. Y llegar acá y ver que eso es el día a día de los muchachos que tienen todo este tipo de herramientas, y además en aquel laboratorio había de todo. El torno era una de las máquinas que había, y yo puedo entender que la relación al material, la relación a la tecnología es mucho más desarrollada en este tipo de contextos que lo que teníamos nosotros posibilidades de vivir en Cuba. Claro. Me cuentas que esa decisión fue un cambio trascendental, como nos pasa mucho cuando salimos de Cuba. Ustedes empezaron a trabajar lo más pronto que pudieron en su especialidad, ¿no? Pero de alguna manera esa desconexión de diseño cubano, es decir, de la esfera del diseño cubano, no fue completamente abrupta. ¿Cómo fue que ustedes siguieron manteniendo ese vínculo que a lo largo del tiempo cada vez fue más tenue? ¿Y qué los hizo, o qué las hizo tomar la decisión de decir, bueno, yo tengo que centrarme en mi carrera y seguir adelante aquí en Suiza, ¿no? Donde están ahora? Bueno, eso es un equilibrio que es realmente dinámico, que cambia con el tiempo y que se va condicionando por las nuevas experiencias que uno va adquiriendo, las nuevas raíces que va echando, los nuevos lazos que va tejiendo, ¿no? Y esa relación que se va haciendo cada vez más fuerte con este nuevo contexto. Em, y las experiencias positivas que uno tiene desde el punto de vista de la integración tienen mucho que ver con eso. Ya uno va teniendo un hogar, va teniendo un lugar al que uno llama patria, y no solo por el tema abstracto, sino por cómo uno se siente integrado, cómo las personas lo integran, cómo el Estado o cómo el país como organización te integra los derechos. Y perdóname que te interrumpa, es un fenómeno que en Cuba va ocurriendo completamente por lo contrario. Es decir, uno al lugar donde mira te abren las puertas, te dan oportunidades, y para ese cubano que se va de Cuba, el sistema cubano, el gobierno cubano cada vez cierra más las puertas. Es decir, es una cosa completamente contradictoria. Efectivamente. Por eso digo que eso va evolucionando con el tiempo, y es un proceso también personal. No todos lo vivimos de la misma manera y no todos nos nutrimos de la misma manera o vamos a buscar los mismos estímulos, pero es una relación que realmente avanza con el tiempo, por suerte. Claro. Claro, sí, por suerte. Anik, me consta que en tu caso esa relación la has quizá elongado un poco más, porque no ha sido a lo práctico, sino has tenido también, sí, con cosas tangibles, sino también has dirigido hacia el patrimonio artístico cubano, lo has utilizado para de alguna manera transmitir nuevos mensajes, mensajes que están más acordes, y un ejemplo de esto es la exposición
de los carteles cinematográficos cubanos. Lo transformaste con la intención de lanzar mensajes destinados a la prevención y el cuidado de las personas en este contexto de pandemia. Cuéntame un poco cómo fue esta experiencia y qué te motivó a hacerla. Sobre todo, cómo crees que debería ser la relación del creador cubano con ese patrimonio artístico, ese legado que generaciones precedentes nos han dejado como cubanos. Bueno, efectivamente, primero es apropiarse, ¿no? Ese legado que es de nosotros, seamos quienes seamos y estemos donde estemos, decir esto es mío y tengo mi derecho a utilizarlo, a reinterpretarlo. Aquí detrás vemos el cartel de Lucía, una serigrafía del cartel de Lucía, y eso, bueno, a partir de ahí decir, bueno, esto forma parte de mi cultura y lo voy a utilizar justamente para descontextualizarlo y enviar un nuevo mensaje. En este caso, utilizar elementos justamente que forman parte del patrimonio cultural, permite ya tener una base de simpatía y de conocimiento, ¿no? Para poder que el mensaje llegue de mejor manera y haya menos resistencia por parte del receptor a ese mensaje. Se dice que comunicación, nosotros lo que estudiamos fue comunicación visual, lo que yo estudié fue comunicación visual, viene del término común. Entonces, el hecho de que Lucía o los carteles clásicos de la característica cubana sea un elemento común que compartimos todos los cubanos, eso nos permite justamente a la hora de crear un nuevo mensaje de masa en un nuevo contexto, tener al menos una parte de ese mensaje que ya está asimilada, previamente asimilada por el público. Exacto. En otros proyectos también está Diseñadores Cubanos por el Mundo. De alguna manera expone o aborda, da a conocer la obra de los creadores del gremio del diseño originarios de Cuba o con una estrecha relación con Cuba, están dispersos por el planeta. Cuéntame un poco cómo nació este proyecto, cuáles son sus objetivos, cómo lo ven a largo plazo. Bueno, el proyecto nació por una necesidad de estrechar lazos y de mirar lo que estaban haciendo los demás, porque en aquel entonces, eso va a ser casi, van a ser 10 años que empezamos. Era como tratar de tener una visión de conjunto de lo que se estaba haciendo en distintos lugares, volvernos a conectar. Y en aquel momento el punto de encuentro que logramos definir fue La Habana, de hacer una exposición colectiva que funcionó muy bien, nos encantó, hubo gente que vino, incluso viajó a Cuba para eso, y fueron momentos bastante... ¿Qué año fue? 2013, octubre del 2013, sí. Y eso se repitió en distintas exposiciones colectivas, se repitió en proyectos conjuntos con iniciativas similares en otras latitudes. Después surgió la página Diseñadores Cubanos por el Mundo, donde sí, seguimos alimentando con artículos, con reseñas, monografías, y eso se ha convertido realmente en un archivo bastante serio de las cosas que han pasado con el diseño cubano del mundo en los últimos tiempos, y los planes es seguir en esa dirección. Claro que sí. Claro. Una pregunta, ¿en qué lugares no hay diseñadores cubanos ahora mismo? Es decir, ¿están dispersos por todo el planeta o hay algún sitio, algún continente, por ejemplo, donde no? Imagino que no sé, en Asia, en Oceanía, tienen contacto con... No, realmente nos hemos centrado o hacemos cosas sobre todo sobre los más visibles, pero es verdad que sería interesante. Teníamos un proyecto una vez de hacer un mapa, ¿no? Con los diseñadores, localizar cuántos hay en Brasil, cuántos hay pero bueno, es un trabajo enorme, y sobre todo los diseñadores se mueven, ellos se mudan, sí, a veces están en Berlín, después están en Miami, después están en Madrid. Es un trabajo demasiado dinámico y demasiado grande, ¿no? Para nosotras. Les preguntaba porque como somos herederos de esa mezcla cultural tan fuerte, de la cual ustedes son fieles representantes, sería muy interesante cómo evolutivamente en el tiempo, es decir, en la actualidad, la obra de un diseñador refleja la sociedad en la que vive, y teniendo raíces cubanas, es decir, qué resultado sale de ahí. Sería muy interesante eso. Efectivamente.
Y ¿Ustedes al creen? parecer Sí, sí, podríamos estar en presencia de la diáspora más grande de diseñadores cubanos desde los años 60. exacto. Es una hipótesis que se mueve entre los diseñadores cubanos cuando hablamos entre nosotros. Así que eso sería efectivamente interesante continuar investigando sobre eso. Y no solamente es un fenómeno que se circunscribe al gremio del diseño, también se ha visto en prácticamente todas las esferas profesionales, desde un arquitecto hasta un pintor, un escultor. Es decir, fuera de Cuba tienes un abanico, como ustedes explicaban, profesional muy grande. Y eso de alguna manera te coarta, ¿no? Tu proyecto de vida y dices, bueno, me voy a quedar aquí la vida entera sin poder acceder a una cosa tan básica como en el diseño industrial como un turno, o voy a salir y voy a explotar todas mis potencialidades. ¿Cómo ha sido la carrera de Yannick y Yannick en Suiza? Es decir, cuénteme de los proyectos más exitosos para ustedes, los que más les gusta rememorar, los que consideran que más les ha aportado desde el punto de vista profesional una vez que ya su carrera tomó, por decirlo de una manera metafórica, otros vuelos. Sí. Lo que más nos gusta a nosotras de nuestro actuar en Suiza, para resumirlo de manera simple y de manera más visible, es que hemos trabajado para los renglones típicos de Suiza, las cosas que le dan nombre a Suiza en el mundo, que son los bancos, la relojería, los quesos y el chocolate. Y la Guardia Suiza del Vaticano. Y ese es otro proyecto Sí. más. Tú sabes que los guardias, como los guardaespaldas del Papa, por tradición son suizos. Y también ahora tenemos un proyecto para ese gremio, ¿no? De los antiguos guardaespaldas tradicionalmente, ¿no? Hay una asociación de todos los que han sido en algún momento los veteranos del ejército sí. del Papa, que es el ejército profesional más chiquito del mundo, tiene un poco más de 100 miembros y todos tienen que ser hombres suizos y tienen que medir más de 1,74. No sé por qué, pero hay que investigar para poder... O sea, todos los veteranos de la Guardia Oficial del Papa están reunidos en esa asociación que nos ha confiado su nueva imagen. Y ustedes van a hacer, es un proyecto transversal de toda la imagen de esta organización, o es un producto específico. Cuéntenme más detalles, es decir, en qué consistiría su trabajo. ¿Va a ser un proyecto amplio o...? Bueno, realmente es un proyecto que acaba de llegar, ¿eh? En los últimos días no tenemos toda la información, pero lo primero que vamos a hacer es la imagen del evento de la Asamblea General, que es el año que viene. La Asamblea General, donde ellos se reúnen, hacen como decir, su balance, las actividades, los planes para seguir avanzando en la asociación, etcétera, etcétera. Es decir, que ahora mismo hay dos cubanas rediseñando la imagen de una institución de la Santa Sede. Así mismo. Muy buena noticia para el diseño cubano. Y paradójicamente este cuerpo tiene una imagen bastante colorida, es decir, que bastante afín a nuestra identidad folclórica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Qué bueno. Y en estos sectores que comentaban, el chocolate, la relojería, cuéntenme alguna otra experiencia. Tengo entendido que Yannick estás trabajando en un queso muy típico de Suiza. Sí, es la que se llama la fondue. Es un queso fundido que se come en un contenedor especial. Se prepara también de una manera muy específica y se come con pan. Es realmente una de las especialidades suizas más típicas. Y esta receta de esta marca es realmente también algo bien típico y nosotros estamos haciendo el diseño de los embalajes para una marca bastante buena de fondue. Es un proyecto actual en el cual estamos trabajando ahora mismo, en estos días. Y también estamos haciendo como proyecto personal, estamos trabajando también sobre otro queso que se llama la tête de moine, quiere decir la cabeza de monje, que es un bloque de queso cilíndrico se prepara con un accesorio, con una especie de máquina, ¿no? Los suizos son
muy manuales en ese sentido de construir máquinas y mecanismos. Entonces, un queso que tiene un accesorio a través del cual se va raspando y sale como unas rosas, ¿no? Sale como una viruta de queso que es muy, muy ligero, muy delicado. Entonces, de un bloque de queso es toda una poesía, ¿no? Se convierte Claro, en una... Y eso lo estamos trabajando con un proyecto personal que está bastante interesante porque mezclamos estos efectos, ¿no? De tradición, de religión, de recetas secretas, las trabajamos a lo cubano. Entonces, de eso también es algo que exactamente. va a salir pronto y es bastante curioso. Ese Sí. queso va a tener buen sabor seguramente. Anik, tú también tienes la experiencia de haber trabajado con, bueno, es que todo lo que sale de Suiza es muy conocido, ¿no? Pero los relojes tienen un lugar preponderante también en esa imagen suiza. Cuéntame cómo fue tu experiencia dentro de una firma de relojería suiza que nació en Cuba, tenía sus orígenes en Cuba. Cuéntame cómo fue esa experiencia, cómo fue el trabajo y sobre todo qué te dejó haber participado en un proyecto como ese. Sí, bueno, yo empecé antes de trabajar con Cuervo y Sobrinos, ya yo tenía experiencia en el diseño de relojes. Eso fue lo que me permitió contactarlos y convencerlos de que yo podía responder positivamente a un proyecto de diseño de relojes suizo, porque es algo que es muy complejo, es algo que lleva mucho detalle y no es algo que es meramente visual. Hay muchos condicionamientos detrás de la industria, de la microtécnica y de la precisión suiza. Entonces yo en el 2012 había empezado a trabajar en una agencia de diseño de relojes de lujo en Basilea. Justamente cuando yo postulé no me esperaba que me eligieran, ¿no? Porque yo no tengo ¿cómo decir? El ADN Pues, de la relojería suiza en mi manera de ser, en mi en mi gestual, ¿no? Cultural, no desprendo esa precisión que ellos exigen. Pero bueno, justamente eso fue lo que me favoreció, según mi jefe, luego de hacerme firmar el contrato para ya contratarme, me dijo, tu postulación, tu candidatura, tu dossier, se separaba de todos los demás, no se parecía a ninguno, y eso fue lo que a nosotros nos sedujo, ¿no? En tu perfil profesional, y gracias a eso justamente fue que pude trabajar para una agencia de diseño de relojes de lujo. Ahí había diamantes, había realmente un nivel de exquisitez y de sofisticación que es difícil de imaginar. Para mí fue un choque enorme, pero al mismo tiempo un placer tan grande de ver gente tan, ¿cómo decir?, consagrada a esa actividad. Es una actividad artesanal, realmente. Había gemólogos, había joyeros, realmente un equipo genial, ingenieros mecánicos, diseñadores de productos, y realmente yo en ese ambiente yo daba el toque justamente fashion, colorido, la alegría de vivir y bueno, por supuesto el toque estético que hacía falta. Y entonces en este contexto un día mi colega me dice, ¿tú sabes que existe una marca de relojes que es cubana? Y yo no conocía. Había oído, pero realmente no puedo decir que conocía a Cuervo y Sobrinos. Y entonces cuando en Basilea, donde yo trabajaba, tiene lugar Basel World, que es el salón más es como el grande. evento global de la relojería más importante. Efectivamente, es el diseño, el evento de la relojería internacional, la cita más importante de todas las marcas importantes de relojes, y ahí estaba Cuervo y Sobrinos, y entonces cuando tuvo lugar esa feria, bueno, fuimos a dar una vuelta y a presentarnos y a intercambiar con ellos, pero en ese momento ellos estaban en el sur de Suiza, en el Tesino. Y bueno, años después, un día, ya yo no trabajaba en esa agencia de relojes. Una colega en mi nuevo trabajo me dice, ay, salió en el periódico un artículo sobre la marca de relojes cubanos que se mudaron para aquí cerca y estaban cerca en la misma provincia donde yo vivo. Y bueno, yo le dije, bueno, tráeme el artículo, y al día siguiente yo escribí a Cuervo y Sobrino y les propuse que me recibieran para presentar mi perfil y proponerles Una diseñar una colaboración. colección. Y se dio, pudimos materializar el proyecto. Sí. La colección
se llama Sol y Estrellas, Sol y de Estrella. de los relojes que creaste. Cuéntame de esa imagen, ese nombre, esos atributos, ¿por qué llamarlo así? ¿Por qué orientarlo con esa patina con esa patina de colores? Cuéntame cómo se concibió esa colaboración. Bueno, realmente yo tuve mucha libertad para crear. Yo Es dije, decir, ellos te permitieron crear los productos como estimaras. desde cero, efectivamente. A mí me mostraron las proposiciones de reloj, el público que ellos querían captar, la gama de precios, y a partir de ahí yo pude expresar realmente qué es lo que me gustaría a mí como suiza. A partir de ahí yo me puse a crear a partir de los elementos que para mí son atractivos de mi cultura y que pueden ser seductores, ¿no? Para las mujeres del mundo en general. Y bueno, de ahí surgió justamente esta colección Señora Sol y Estrellas, porque justamente para mí algo que es muy único, ¿no? De Cuba con respecto a Suiza es justamente esa luz tan intensa cuando es de día y la posibilidad de ver las estrellas y de ver el horizonte por la noche, porque esto es un país muy montañoso y es difícil tener una vista plana, no llana. Y entonces esas fueron los dos como decir, conceptos, ¿no? Que utilizamos en esta línea, y el hecho de que se dice que La Habana es una ciudad que no duerme y que la vida es muy agitada, es muy divertida. Entonces, bueno, esos fueron los ejes de comunicación que seguimos para encontrar el diseño de la esfera de este reloj. Sí. Eh, Fin de cuentas, cuando sabemos un recorrido por la trayectoria de ustedes, siempre vamos a ver elementos de la cultura cubana, de la identidad cubana presentes en su obra. En ustedes que es un fenómeno indisoluble el diseño, eh, siempre esas raíces, o uno en determinado momento puede, eh, no sé, prescindir. En mi opinión, no. En mi opinión, uno siempre tiene que, eh, uno tiene sentimientos y hay una visión subjetiva que influye en el producto que uno construye. ¿Cómo es ese fenómeno? ¿Cómo es la relación entre la identidad de uno como persona y el producto que como profesional crea, en el caso del diseño? Yo creo que eso uno lo puede manejar. Como yo lo vivo es así. Yo me considero una persona patchwork y como una receta, ¿no? Como una fórmula que uno en algún momento puede poner algún rasgo por delante o algún rasgo se manifiesta. A veces es natural, pero hay contextos en los que la cubanía no es un tema presente Ah, y funciona perfectamente porque uno es una mezcla de muchas cosas que uno puede expresar: su identidad de género, su identidad sexual, su identidad, sus raíces, su orientación política, distintos temas, distintos matices que conforman, ¿no?, una personalidad, y la cubanía no tiene por qué ser omnipresente. Me parece que eso, exacto. tanto a veces uno lo hace con intención, a veces simplemente se va en el momento, cuando se tiene que manifestar, se manifiesta simplemente así de manera espontánea, pero no me parece que es que la cubanía es un tema indisoluble o un tema omnipresente en nuestro trabajo profesional o en nuestro actuar como suizas que somos ahora, como europeas o como mujeres o como madres, cualquiera que sea la faceta que se esté manifestando en un momento determinado. Como no lo es la cubanía, tampoco lo es ningún tema, es decir, no lo es la política, no lo es nuestra identidad sexual. Es decir, en determinada esfera hay que prescindir de aquello que más nos aboca, ¿no? En Cuba a veces el tema de la política es como muy reiterativo o cuarta resultado del trabajo de uno. Eh, ¿Cómo creen ustedes que tener libertad en todos los sentidos, desde el punto de vista creativo, ha condicionado el resultado de su trabajo? ¿Creen que eso les ha beneficiado a la hora de poder proyectarse? Bueno, nosotras justamente curiosamente, en el contexto de los diseñadores cubanos por el mundo, el primer eslogan, la primera aspiración de nosotras ya hace 9 años, en el 2013, era justamente desdramatizar, desmitificar ese fenómeno de la inmigración. Queríamos quitarnos esa imagen negativa, ¿no? Y decir, nosotros somos abiertos, nosotros somos positivos, y entonces
para nosotras justamente esa idea de decir, pero podemos hacer cosas sin tener esa política y esa energía, ¿no? Que quizás no corresponde justamente en todos los contextos. Hay que saber separar, hay que saber dosificar. Y otro de los eslogans que de hecho lo utilizamos mucho más ahora es un proyecto para diseñadores felices, un proyecto para diseñadores que han logrado justamente expandirse, que han logrado expresarse en toda su potencial, con todo su potencial. ¿Tienen alguna meta por cumplir? ¿Algún proyecto que desean materializar a futuro? No sé, que nos puedan comentar al respecto. Sí, bueno, en mi caso, y mi hermano me está ayudando muchísimo, es un movimiento que se está formando ahora, que va a empezar con un festival que se llama el Festival a lo Cubano, que es algo que queremos potenciar, que queremos que se repita, porque va a ser algo, es como una cita entre los cubanos y es una cita con los suizos y con todas las nacionalidades que conviven acá en Suiza para compartir nuestras tradiciones, para compartir nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, nuestra gastronomía también y nuestra música, por supuesto. Y es algo en lo que estamos poniendo mucha energía, en lo que estamos poniendo mucha esperanza, porque queremos que sea algo distinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es el primer festival, la primera iniciativa de este tipo organizada 100% por cubanos. No hay suizos, no hay de otras nacionalidades. Estamos poniendo el talento cubano de organizar, el talento cubano de coordinar, el talento cubano de ser estricto, de ser perseverante, de tener calidad, para que se muestre que sí podemos hacerlo y que sí somos capaces de ponernos juntos como cubanos, sin patrocinio de suizos que nos digan cómo hacer las cosas, y eso va a demostrar, ¿no? que hay un potencial que es real y que es verdadero. Y eso por una parte. Por otra parte, la cuestión cultural, de compartir nuestras culturas, de acercarnos más a este país, ¿no? Que nos ha abierto las puertas y que nos ha dado todas las oportunidades. Y bueno, ese es el proyecto que está haciendo nuestro impulso, nuestra locomotora de este grupo de cubanos que nos hemos unido en eso. De hecho, nuestro eslogan este año es cubano sin cliché, un cubano auténtico que para ser cubano no tiene ni que hablar de política, pero tampoco tiene que tomar mojito, tampoco tiene que tocar bongo y tampoco tiene que bailar salsa. Exacto. Tiene que saber disfrutar, tiene que saber conversar. Y también puede tener proyectos, tener empresas, materializar cosas y pensar en serio, construirse, reconstruirse, compartir con sus coterráneos e integrarse en la tierra que le dio asilo, ¿no? Es toda esta dinámica que estamos potenciando y tenemos mucha esperanza de que salga muy bien. Sabemos que va a salir bien. Sí, y es también, además de ser un proyecto práctico, es un proyecto de autodefinición, ¿no? Porque el hecho de decir somos cubanos sin cliché, que para mí es una canción también, y hecha por un cubano que vive aquí en Suiza, es el derecho también de autodefinirnos nosotros, de ponernos nosotros mismos nuestras etiquetas, ¿no? Ser lo que queremos ser, y eso para nosotros es muy importante, y eso es un trabajo que hay que empezar hacerlo ya, ¿no? Patria y Vida salió en el 2020, Patria y Vida dice, ¿no? Entre tú y yo hay un abismo. Para mí Patria y Vida sería el divorcio, y después, bueno, cuando hay un divorcio uno tiene que redefinirse como hijo, ¿no? Tiene que empezar a rehacer su propia identidad, a reconstruirse a partir de esa, como digo yo, no es una reconstrucción identitaria tras una ruptura, ¿no? Entonces para mí es, bueno, ya Patria y Vida nos dimos cuenta que no funciona, entre tú y yo un abismo, ahora, bueno, yo soy, ¿qué cubana quiero ser? Ya que aquella tierra, ¿no? Ya no nos pertenece, pero seguimos siendo cubanos. Entonces, como decía Martino, sin patria, pero sin amo. Entonces, para nosotras es una felicidad, ¿no? Es decir, vamos a seguir siendo felices como nosotros queremos ser. A mí me alegra mucho de que este proyecto esté en sus manos, porque, como bien decía Yannick, es decir, no solamente podemos ser como somos, ser naturales, sino podemos poner en valor esa naturalidad y los valores que tenemos para crecer, para aspirar a
desarrollarnos en el mundo, en todas las esferas, personal, profesionalmente. Y bueno, mejor que ustedes que tanto han logrado en su especialidad para guiar un proyecto como este. Sobre lo que comentabas, Anik, que no tenemos esa potestad que deberíamos tener, ojalá algún día vamos a reconciliarnos y ese divorcio no sea eterno, con ese espacio físico donde nos concebimos, donde tan felices a nuestras maneras fuimos. Yo les agradezco muchísimo este intercambio. Les abro las puertas de Diario de Cuba para promocionar cualquier tipo de proyecto. Gracias. Más que un proyecto personal, profesional de ustedes, es un proyecto cubano y eso le da un valor y una pertinencia siempre en nuestra agenda editorial y en la de cualquier medio que promueva, ¿no?, nuestra identidad y nuestros valores como sociedad, como cultura. Así que nada, les deseo un muy buen día. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y espero que no sea la última vez que nos veamos por acá. Muchos éxitos, ¿eh? Así será. Gracias igualmente. Gracias. Adiós.